Mariano Serer Mora, él es teólogo y junto a él vamos a estar discerniendo la parábola muy conocida como la parábola de los talentos. Los talentos. Mariano, ¿cómo andás? Muy bien. Bueno, acercándose ahí el micrófono número 1. Por la invitación. Es el tuyo. Gracias por venir aquí a los estudios de Radio María en Buenos Aires. Para nosotros es una alegría siempre encontrarnos con personas nuevas que ya consideramos amigos por el solo hecho de estar en un mismo ámbito, sentados en una misma mesa y mirándonos a los ojos. Muchas gracias. Y esta fraternidad, ¿no?, que el Señor también permite al ser hijos suyos. Así que gracias por haber dicho que sí, Mariano. Bueno, parábola de los talentos, teólogo vos, ¿hace cuánto tiempo? Hace muchos años ya. Soy catequista también, misionero, marianista. Sí. Así que bueno, desde esa experiencia es que leo la Biblia, desde la experiencia de misión y desde la experiencia de trabajar con niños. Sí. Y posteriormente a eso, de trabajar con talleres bíblicos de adultos. Qué Así bueno. que desde ahí hago teología. Ah, bueno. Y desde ahí, desde ese laburo con niños, surge también, ¿no?, la interpretación de esta parábola que, un poco hablando fuera del aire, la primera vez que escuchaba yo esta vuelta de rosca, esta interpretación, contanos de qué se trata, cómo fue. Muy bien, bueno, ante todo decir para quien está oyendo que es simplemente una interpretación, Sí. una mirada más. Esto no significa que quien Que le cambiamos escucha, el sentido a la palabra, que ahora no quiere decir. Está mal el Claro. obispo o el cura o el catequista que predicó Tal hasta cual. ahora lo contrario, pero sí es jugar, es dar vuelta un texto, porque los textos, sobre todo parabólicos, están escritos desde esa óptica, para jugar, para hacer preguntas, para dejar pensando. Hay que tener en cuenta que cuando Jesús pronunciaba una parábola, el público que lo escuchaba lo interrumpía seguramente. Nosotros Sí. los leemos en un minuto, porque tenemos el texto ahí completo. Pero hay que imaginar eso, a un hombre hablando a una multitud y diciendo cosas que pican Sí. a una tradición como la que Jesús tenía, la que sus oyentes tenían. Entonces tenemos que entender que las parábolas del Evangelio, cuando fueron pronunciadas, la gente interrumpía y preguntaba, Lo porque mismo había que cosas que no cerraban. Claro, o las imágenes que utiliza Jesús, como la imagen de hoy, de la medida apretada y abundante, Ajá, claro. ¿no? Tiene que ver con una cuestión muy básica de su época, que antes los granos y todo lo que se iba a comprar era suelto, ¿no? Y uno, ¿qué medida agarraba? Por un cuenco, ¿no? Y esa era la medida, y si vos lo sacudías, entraba más grano. Ahí está. Sí, esa es una imagen que Dios nos regala hoy en el Evangelio. Perfecto. Entonces hay que ver el contexto en el cual, y como vos decías, es genial, ¿no? Imaginarnos que en una multitud sin micrófono, como estamos haciendo ahora, el Señor a viva voz anunciaba estas parábolas que eran cosas propias de la gente de la época, ¿no? Tal cual. Y tener en mente esto, es un juego. La parábola siempre es un juego literario, por supuesto, con una carga de sentido súper profunda, pero es un juego para hacer pensar a las personas. Y la parábola tiene algo para destacar, que es una metáfora que está narrada. Entonces, al ser una metáfora, el sentido más profundo no está dentro de la parábola. Hay que buscar siempre afuera. De hecho, la palabra metáfora hace referencia a eso, algo que está por fuera. Sí. Entonces, el sentido de las parábolas nunca es lo que nosotros primero miramos. Entonces, respondo a lo que vos preguntabas. ¿Cómo nace esto? Nace con una experiencia de niños de 6º grado del Colegio Marianista en un campamento de pastoral infantil. Para la catequesis esta parábola siempre ha sido utilizada porque nos regala un buen sentido de la palabra de Dios, que es que nosotros hemos recibido, sea por el bautismo o por la gracia santificante, dones espirituales que tenemos que poner al servicio de los demás. Dios nos regala algo, pero no para que seamos amarretes de ese algo, sino para que nosotros podamos llevarlo a los demás. Entonces desde ahí nosotros teníamos armado el campamento. Pero siempre nos sucedía lo mismo, que estudiando esa parábola, al llegar al final de la parábola, veíamos que el final era tremendo, que había una persona que era expulsada no solo de su trabajo, sino de la ciudad, y que le rechinan los dientes. O sea, lo mandan a matar a ese, porque no cumplió con algo que en breve vamos a ver. Entonces, al estudiarla, decidimos hacer un estudio con los niños. Por algo para Jesús los niños son favoritos, porque llegan a lugares de la palabra
donde nosotros los adultos no solemos llegar. ¿Por qué? Porque nos hemos olvidado de jugar con las parábolas. Bueno, y con todo, pero en este caso con las parábolas. Entonces, al trabajarlo con ellos, previo al campamento, la gran pregunta que nacía era por qué el último nene, pues para ellos era un nene ese último, sufría así y era echado por Dios. Nadie les había dicho que ese personaje podía ser Dios, pero ellos, acostumbrados también, como el mundo adulto, a ver en estos personajes, sea padre de familia, el dueño de un campo, bueno, siempre ponemos que Dios es ese, es el capitán, el capataz, el jefe. Entonces, las manos levantadas era por eso. No entendían por qué uno de ellos, el último, tenía que sufrir eso, el ser expulsado y que llore. Porque ellos entendían eso. El rechinar de dientes era que temblaba de miedo y lloraba. Entonces, desde ahí armamos un método. No es que nosotros lo inventamos, los métodos de estudio bíblico están desde siempre, pero lo que sí fue positivo es que lo acoplamos a los niños. Entonces llenamos el pizarrón de las preguntas que ellos tenían. Y entonces nos inventamos una cuadrilla de cosas que tenían que hacer con el texto. Y había una que esa nos dio la pauta, ¿no? Había una que decía, ¿qué te molesta de la parábola? Porque la parábola, como te dije hace un rato, te hace jugar, pero te hace molestar, porque te invierte sentidos de la vida. Claro, ¿qué te hace ruido de esta parábola, no? ¿Qué te hace ruido sería? Y ese ruido, esa molestia, era como te dije, el último sufre. Hay 4 personajes ahí. Uno que es el dueño de un campo, podemos pensar el dueño de una empresa, o dueño de lo que sea. Y hay 3 personajes que trabajan para ese dueño. El primero recibe una cantidad de dinero, se llama talento. Los talentos nosotros, cuando hacemos la traducción, el talento nos suena a sinónimo de dones, pero hay que decirle a todo lector de la Biblia que el talento en la antigüedad es una medida de peso. Son 20 y pico de kilos de lo que quieras poner. Entonces imaginemos que son monedas de plata. Al primero le da 10 monedas. Entonces al segundo le da 5 y al tercero le da 1. Tal vez invento ahora los números, es para que el público se imagine. Sí, ahora igual la programamos la parábola. Muy bien. Entonces, cuando llega nuevamente el dueño que cabe poner en paréntesis, que nunca trabajó el campo, sino que lo trabajó otro, pide cuentas. Y bueno, ahí empieza el problema con los nenes, ¿no? Las preguntas que nos hacían. ¿Por qué venía y me pedía cuentas? Algunos se ponía contento porque se ponía en el lugar del primero, que recibió 10 monedas, y cuando viene el dueño le devolvió otras 10, entonces lo felicitó, le dijo que era bueno, que era un servidor muy fiel, y le daba regalos, le daba campos. Entonces el niño inmediatamente decía, bueno, si a mí me dio el don de ser buen compañero, tengo que ser buen compañero con los demás. Si soy músico, bueno, tengo que poner la música al servicio de mis compañeros, mi familia. Bien, perfecto. Llegaba el segundo recibe un poco menos, pero la lógica es la misma. Se espera lo mismo de ese, como se espera en aquella otra parábola tan conocida del buen samaritano. De los 2 primeros se espera algo, un sacerdote y un levita, nadie hace nada por el que está casi muerto, y del último no se esperaba nada, que era el samaritano, y ese se lo cargó al hombro y lo salvó. Bueno, en esta parábola funciona esa misma lógica. Los 2 primeros hacen algo, el oyente con el tercero espera algo inquietante, algo más creativo. Y sucede en la parábola. El último recibió solo un talento, o sea, recibió 20 y pico de kilos de plata. Y cuando vino, como decimos los porteños, se la mandó a guardar al jefe del campo. Y le dijo lo que tenía que decir. Le dijo, mira, te devuelvo lo que es tuyo. Y le devuelve el talento ese, los 27 kilos, 20 y pico de kilos de plata. Nada más. ¿Por qué te lo devuelvo? Porque sé que vos cosechás donde no sembrás. ¿Y qué hace el supuesto Dios para los lectores? Lo echa y lo hace sufrir. Entonces así termina la parábola. Por lo general, en muchas catequesis de los niños, cortamos esa parte. No la leemos. Parece súper brava. Y voy a decir más, también en los retiros a veces, con adultos, también cortamos. Muchas veces cortamos los textos. No voy a decir que está mal, no me quiero meter en eso. Me quiero meter en la responsabilidad de un lector de la Biblia. Hay que hacerse cargo porque nosotros al mundo le decimos que esa es la palabra de Dios.
Entonces tengo que hacerme cargo de lo que digo cuando digo ese es Dios el que habla. Entonces tengo que revisar qué pasa en las parábolas dichas por Jesús y ver cuál es la imagen que Jesús propone para hablar de Dios. Así empezó todo, así empezó con los niños. Estudiamos muy bien eso y de verdad te digo, los grandes descubrimientos de esta lectura que hicimos nació de ellos. Dijeron, ese no es Dios. Pero fue en serio, Dijeron, ese que es el jefe del campo no puede ser Dios. A ver, ¿cómo es eso? Qué maravilla. Vamos a hacer una primera pausa musical. Vamos a seguir hablando con Mariano Serer Mora, él es teólogo, catequista, y vamos a proclamar esta parábola, a ver qué nos dice a cada uno de nosotros. Ya venimos. Quiero verte bien y así traerme esta alegría. Quiero verte bien, con solo eso cambia el día. Quiero estar con vos y quizás los dos encontrarnos cada uno. Quiero ver mejor, ir desarmando la armadura. Quiero verte a vos y desatarnos ataduras. Quiero estar con vos y quizás los dos encontrarnos cada uno. Y en el fondo nos morimos por vivir de otra manera. Es esta sed del corazón hace que las piedras se muevan. Y en el fondo siempre soñamos andar otros caminos, pisando en la realidad la tierra de donde venimos, pisando en la realidad la tierra de donde venimos. Quiero ver crecer todo eso que llevas adentro. Quiero verme bien y contagiarte lo que siento. Quiero estar con vos y quizás los dos encontrarnos cada uno. Quiero oír tu voz e ir descifrando tu respuesta. Quiero poder hoy ser la pregunta que es propuesta. Quiero estar con vos. Continuamos dialogando con Mariano Serer Mora, teólogo catequista, y sobre la parábola llamada de los talentos estamos hablando. Una cita que ¿dónde se encuentra, Mariano? En Mateo 25, del 14 al 30. ¿Qué dice específicamente la palabra? ¿La leo? La leemos. Muy bien. Dice, el reino de los cielos es también como un hombre que al salir de viaje llamó a sus servidores y les confió sus bienes. A uno le dio 5 talentos, a otros 2 y uno solo a un tercero, a cada uno según su capacidad, y después partió. Enseguida el que había recibido 5 talentos fue a negociar con ellos y ganó otros 5. De la misma manera, el que recibió 2 ganó otros 2, pero el que recibió uno solo hizo un pozo y enterró el dinero de su señor. Después de un largo tiempo llegó el señor y arregló las cuentas con sus servidores.
el que había recibido los 5 talentos se adelantó y le presentó otros 5. Señor, le dijo, me has confiado 5 talentos, aquí están los otros 5 que he ganado. Está bien, servidor bueno y fiel, le dijo su señor. Ya que respondiste fielmente en lo poco, te encargaré de mucho más. Entra a participar del gozo de tu señor. Llegó luego el que había recibido 2 talentos y le dijo, Señor, me has confiado 2 talentos, aquí están los otros 2 que he ganado. Está bien, servidor bueno y fiel, ya que respondiste fielmente en lo poco, te encargaré de muchos más. Entra a participar del gozo de tu señor. Llegó luego el que había recibido un solo talento. Señor, le dijo, sé que eres un hombre duro, cosechas donde no has sembrado y recoges donde no has esparcido. Por eso tuve miedo y fui a enterrar tu talento. Aquí tienes lo tuyo. Pero el Señor le respondió, servidor malo y perezoso, si sabías que cosecho donde no he sembrado y recojo donde no he esparcido, tendrías que haber colocado el dinero en el banco, y así, a mi regreso, lo hubiera recuperado con intereses. Quítenle el talento para dárselo al que tiene 10, porque a quien tiene se le dará y tendrá de más, pero al que no tiene se le quitará aún lo que tiene. Echen afuera a las tinieblas a este servidor inútil, y allí habrá llanto y rechinar de dientes. Palabra de Dios, ¿eh? Gloria a ti, Señor Jesús. Qué dura la última parte. Los pibes, cuando escucharon esto, ¿qué te cuestionaron, Mariano? Es fuerte porque ellos ven un niño, no ven un adulto ahí retado. Entonces se ven a ellos mismos echados afuera a las tinieblas. Pensá, el marco era, estábamos en un campamento, en el sector, estábamos en la capilla ahí, perdón, sí, ya caía la tarde, así que si salíamos ya era de noche. Cuando salíamos de esa dinámica era de noche. Entonces la imagen era fuerte. El que no se porta muy bien es echado a las tinieblas. Y se le llama inútil y se le dice que ahí temblaremos de miedo. El rechinar de dientes es eso, el temblar de miedo. Pero hay algo también fuerte. A este último, por no hacer lo que el jefe le dice, el jefe pronuncia esta frase, quítenle para dárselo al que más tiene. Sí. Una cosa que el mundo ve cotidianamente. El que más tiene, a ese le damos más y le quitamos al que menos tiene. Los padres de la iglesia tenían esta idea que lo que al rico le sobra es lo que le han quitado, lo que le han quitado al pobre. Entonces, desde ahí los niños llegaban a hacer una gran exégesis, me animo a decir. Muchos biblistas que hoy buscas en sus comentarios bíblicos de Mateo no llegan nunca a eso. Mirá, después de esto pasó un año de estudiar esta parábola y se publicó un libro de un biblista irlandés, John Dominic Crossan, vive todavía, un genio de la parábola, un tipo de Irlanda que ama a Borges. Mira vos. Y tiene un libro donde dice, los 2 grandes genios de la historia de la parábola son Jesús y Borges. Así que merece nuestro aplauso por haber leído siendo un extranjero, por ser un apasionado de Borges. Y bueno, él en su libro sobre las parábolas hace un breve comentario de algunas, ¿no? Y nos emocionamos cuando llegamos a la de Mateo 25 y vimos que hacía un estudio, pero igual a lo que había salido con los niños. O sea, el biblista se había animado a jugar y a ser como un niño y a publicar, porque por lo menos nosotros ahora decimos, lo dijo fulano, claro. ¿viste? Siempre necesitamos tener la palabra. Claro, ahí está. Sí. Entonces lo dijo Crossan en este caso, no fuimos nosotros los nenes del Marianista con mi catequista y Eugenia, la otra catequista. Sí. Así que bueno, desde ahí, que el problema que veíamos después estudiándolo con mucha más fuerza, es que había que hacer un círculo en alguna de las palabras que la parábola plantea. ¿Por qué? A veces en los textos bíblicos una palabra funciona como punto de fuga. Para aquellos que dibujan, el punto de fuga es como el punto en el horizonte donde yo trazo todas las líneas que me permiten hacer un dibujo en perspectiva. Con la Biblia muchas veces funciona así, hay palabras claves. A veces están las palabras y otras veces no están, entonces el exégeta, el biblista, el catequista, el niño, el lector, tiene que encontrarlas. Y nosotros encontramos que había un punto ahí con la palabra intereses. Sí.
¿Por qué? Porque en la Biblia hay varios textos donde se prohíbe explícitamente cobrarle a alguien intereses. Se prohibía. Se prohibía, y esto es terrible porque para nosotros, si hay algún oyente que trabaje en un banco, entenderá cómo funciona esto. Bíblicamente es inconcebible, sí. Es que nuestro mundo es inconcebible para el mundo de la Biblia. Entonces, te digo algunos textos porque son fuertes. No es que hay uno solo y entonces el que lee la Biblia se agarra de otro texto para decir, ves que esta lectura es mejor. No, acá hay 7 textos donde se prohíbe eso. En el libro del Éxodo dice, si prestás dinero a un miembro de mi pueblo, al pobre que vive a tu lado, no te comportarás con él como un usurero, no le exigirás interés. El libro del Levítico tiene 2 citas sobre esto. Son las leyes del pueblo judío y son las que Jesús se sabe de memoria. Esto también hay que saberlo. Jesús es fielmente judío y cuando inventa una parábola, tiene la ley en la cabeza. Entonces desde ahí pronuncia lo que pronuncia. El Levítico dice, no le exijas ninguna clase de interés. Teme a tu Dios y déjalo vivir junto a ti, como un hermano. De ahí tenés que viajar directo a la parábola. Este dueño del campo hace totalmente lo contrario. No lo deja vivir con él, lo echa y lo hace temblar. Y agrega el Levítico, no le prestes dinero a interés, ni le des de tus víveres con recargo. Sigue, el Deuteronomio dice, no obligues a tu hermano a pagar interés, ya se trate de un préstamo de dinero, de víveres o cualquier otra cosa que pueda producir interés. No se cansa ahí y sigue. Dice, podrás prestar a interés al extranjero, pero no a tu compatriota, para que el Señor tu Dios te bendiga en todas tus empresas, en la tierra de la que vas a tomar posesión. Pobre extranjero, ¿no? Uno diría ahí. Pero hay un texto del Éxodo que dice, no maltratarás al extranjero, ni lo oprimirás porque ustedes fueron extranjeros en la tierra de Egipto. Y el último del profeta Ezequiel dice, en ti se acepta soborno para derramar sangre, practicas la usura y prestas interés, extorsionas a tu prójimo y te olvidas de mí, oráculo del Señor. Está muy mal visto pedir intereses. Malísimo, malísimo. Para todos los amigos que estén escuchando que le prestan a sus amigos dinero, no le cobres después el interés porque eso no se ve bien en la Biblia. Bien. ¿Y cómo lo aplicamos esto mismo, esta palabra intereses, Mariano, esta palabra convergente, punto de fuga, a la explicación o este giro o esta vuelta de rosca? Muy bien, entonces si nosotros elegimos, que es un camino, insisto con lo que dije antes, habrá otros caminos. Yo muestro acá el camino que hemos hecho en varias comunidades. Hemos visto que ahí podía fugarse un sentido profundo de la parábola, que lo que me hacía de resultado era invertir los personajes. El último personaje, el que se anima a decirle al capataz, te doy lo que es tuyo, porque en realidad vos no trabajaste eso. Ese vemos que es mucho más parecido a Jesús, porque Jesús hace lo mismo, con Herodes, con Pilato, con el poder romano hace lo mismo. ¿Y cómo termina? Termina igual que el de la parábola. Es decir, echado afuera. No el capataz representa a Jesús, sino el hombre. El hombre, el último, el tercero. Hombre, el último es el que hombre. representa a Jesús. Tal cual. O si querés, bueno, para nosotros Jesús es Dios, entonces hay que animarse a decir, el último es la imagen de Dios. Porque ese hombre es valiente y se atreve con esa valentía a morir. Ese es el Dios de Jesús. Porque el último sabe, antes de hacer lo que hace y de pronunciar lo que va a pronunciar, sabe qué es lo que va a venir. Y él habrá pensado, hay que jugar, insisto, con la parábola. Si yo le digo esto al capataz, me va a echar, seguramente, porque el capataz espera de mí que yo le dé intereses de lo que él me prestó. Entonces, ese último, sin duda que es más parecido al Dios de Jesús. No puede ser el primero, el jefe que hace con nosotros este tipo de negocio, ¿no? Eso, en la historia de la teología, ha sido lo que se llamó la teología del mérito. Y nosotros, en nuestra teología católica, todavía conservamos esos vicios. Todo el cristianismo tiene ese vicio de la teología del mérito. Algunas iglesias son peores, ¿no? Porque lo ponen con la teología de
de la prosperidad. Si vos haces esto, viene una bendición fuertísima de dinero y trabajo y eso. Bueno, en nuestras comunidades, por lo menos acá en Buenos Aires, no he escuchado de ese tipo de predicación, pero sí del mérito. Hacemos una religión muy mágica. Si haces esto, obtenés este beneficio. Y en definitiva, como charlábamos fuera del aire, es lo que nos gusta. A veces nos gusta más eso. Un Dios que nos castiga. Si hacemos mal, nos castiga. De hecho, a veces nuestros pensamientos sociales tienen que ver con eso. Aquel que hizo algo súper dañino, en el corazón a nosotros nos viene esa voz horrible de merece lo peor. Sí, es cierto. Y con eso hemos hecho la imagen de Dios. Yo te decía, el ser humano es imagen y semejanza de Dios. Y eso está en la primera página de la Biblia, en el libro del Génesis. Y nosotros hemos invertido ahí el rol. Hemos hecho un Dios a nuestra imagen y semejanza. Lo hemos versionado. Hemos hecho de Él lo que a nosotros nos antoja. Hemos, con la gran oración que Jesús nos dejó, creo que ahí fallamos. Porque Jesús nos enseñó a decir Abba, que significa papá. Y la oración no dice juez nuestro que estás en los tribunales, sino Padre nuestro que estás en el cielo. Entonces, desde esta óptica de Jesús hay que leer las parábolas. Y los cristianos leemos desde la óptica de Jesús toda la Biblia. Hay que leer también la historia de la propia iglesia, cómo se fueron transmitiendo a partir de los siglos, de las décadas, este Dios castigador que sabemos que si hablamos con nuestros abuelos aún, tienen esta propia imagen. Esos abuelos fueron a nuestros padres y los padres a nosotros si no trabajaron, no laburaron el Dios de la misericordia, claro. No por casualidad. Francisco, por ejemplo, habla mucho, ¿no? De la ternura de Dios, de la misericordia de Dios, este año, ¿no? De la misericordia. Es decir, hay como una necesidad de que la Iglesia vuelva a conocer el corazón del Padre, ¿no? Pero el verdadero corazón del Padre, no el que nosotros nos inventamos, Mariano, ¿no? Sí. De hecho, la imagen más fuerte es esa, es la de Abba, el Padre bondadoso. La parábola nos regala que en vez de pensar a Dios como un rey, Dios es un andrajoso. A Dios le gusta esa imagen. Cuando vos recién saludabas al que está en la cama del hospital o en una cárcel, ese es el andrajoso. Aquel que no ha sido redimido por nadie porque fue señalado o fue abandonado en un hospital. Ahí está Jesús. Pero ahí está siempre. Hay que tener en claro, nosotros siempre decimos esto, pero la parábola igual nos gusta que siga siendo Dios un castigador porque mis dones no fueron puestos al servicio. Y creo que ahí como sociedad seguimos vaciando nuestra propia iglesia porque le seguimos diciendo al mundo que Dios no ama al andrajoso. Y hay algo muy interesante cuando uno lee las parábolas y estudia a Jesús. Dios ama al hombre tal cual es el hombre, no como debería ser el hombre, porque ningún ser humano es como debería ser. Entonces esta idea de Jesús el último de la parábola creo que puede ayudarnos a dialogar más con la cultura, a humillarnos más, a ser más humildes y dejar de mostrar un faraón. Nos encantan esas imágenes a los cristianos, faraónicas, y nos gusta decirle al mundo que solo nosotros tenemos la verdad. Y eso, bueno, eso hace, no es lo único, por supuesto, pero es una de las tantas cosas que vacían nuestras comunidades, porque mostramos a un rey tan poderoso que no puede mirar al andrajoso. Nos olvidamos del pesebre un poquito. Sin duda, sin duda. Así que vamos al encuentro de la música. Seguimos dialogando con Mariano, se va a quedar un ratito más en este programa tan interesante. Que agarre la Biblia a la gente, que lea, porque leyendo también de primera mano, tal cual. Si leerías la primera vez esta noticia, que es la mejor noticia por excelencia, que es la palabra de Dios, por ahí encontrás hoy este nuevo sentido. ¿Te parece? Excelente. Ya venimos. Andar, muchos zapatos y un caminar de pies descalzos, pisar, sentir la tierra abajo que nutre vidas de fe y trabajo. Y somos muchos los caminantes, nuestro horizonte son los últimos delante. Andar no vive de las certezas, las dudas natan, desafíos como
vidas frágiles como hoja al viento. Si los caminos no tienen puertas y el agua fluye sin preguntar, no hay inscripción en hojas muertas, vive y ponete a caminar. Y nosotros hacemos camino con vos al caminar. Hacemos nuestro destino, caminos de libertad, de libertad. Si los caminos no tienen puertas y el agua fluye sin preguntar, no hay inscripción en hojas muertas, viví ponete a caminar. Continuamos dialogando con Mariano Seder Mora, teólogo, y junto a él una experiencia que tiene que ver con los niños. Me encanta que en este tiempo de Cuaresma podamos ver, vislumbrar la palabra de Dios desde los niños, porque desde ahí, desde ese ejemplo, nosotros también estamos invitados en esta Cuaresma a ser niños y ver cómo en este misterio de la muerte y resurrección del Señor, con este espíritu de niños, se renueva el mensaje. Me gustó el mensaje de Cuaresma del Papa en una frase que dice, no caigan en la modorra, ¿no? No se duerman, por así decirlo. Fíjense que encuentren este nuevo año de Cuaresma el nuevo sentido que tiene para sus vidas. No lo den por hecho, que viene una nueva Cuaresma, que viene la Pascua y celebramos y comemos huevo de chocolate. Tal cual. Sino encuentren para su propia vida este nuevo sentido. Me parece que releer la palabra del Señor, tal cual nos estás invitando, Mariano, es eso, volver a encontrarle un nuevo sentido a la palabra de Dios, que es viva, que es eficaz y que tiene siempre un mensaje para nosotros, ¿no? Sí, es justamente eso, desarroparnos de las lecturas tradicionales y para eso siempre hace falta que el niño despierte al adulto y le vuelva a mostrar esa cosa misteriosa que tiene Dios con nosotros. Recordaba ahora el texto de Mateo 11, Mateo 11, 28. Dice, vengan a mí todos los que están afligidos y agobiados, y yo los aliviaré. Ese es el punto también focal de esta parábola que me permitiste trabajar hoy acá. El afligido, el agobiado o el andrajoso, como me gusta llamarlo, es el último de la parábola. Ese que es despreciado por cualquier capataz. Bueno, a eso llama Jesús. Como me mostraste recién, llama a los presos. A los presos que quieren tocar la imagen de la Virgen de Fátima y sentir que hay una madre que acaricia ahí. Esa es la versión que muestra Jesús. Un Dios que es maternal, es paternal y es maternal al mismo tiempo. Un Dios tierno, como bien mencionabas antes, que tanto insiste el Papa Francisco. Voy a los cristianos y el aire de superioridad, que vos lo nombrabas, ¿no? Hay que laburar acá mucho, y por eso yo nombraba el tiempo de Cuaresma, sobre nuestras cenizas, ¿no? Decía el padre Ángel Rossi, nos podrían saludar el primer día de Cuaresma con algo un poco más feliz, ¿no? De polvo te convertirás. Pero hay algo escondido, ¿no? En este polvo que nos recuerda verdaderamente quiénes somos, desde dónde, ¿no? Sí. Tenemos que laburar nuestro interior. Hacerse humilde. Vos fíjate que en el Antiguo Testamento esa imagen de la ceniza aparece muchas veces cuando se hace duelo, ¿no? Ahora me viene rápidamente a la cabeza cuando muere Sara, la esposa de Abraham. Sí. Cae rostro en el suelo y tira ceniza y polvo para cubrirse de eso, ¿no? Se siente que hay un misterio más grande ahí, que al final somos eso nosotros. Somos miserables, somos como la tierra. Necesitamos de alguien que esté mucho más fortalecido para redimirnos, para rescatarnos. Entonces tiraban ceniza o polvo al aire para cubrirse con eso, porque se sentían
temerosos de algo que, bueno, para todos funciona así. La muerte sigue siendo misteriosa y terrorífica para nosotros. Entonces, me parece que ese llamado cuaresmal tiene que ver con hacerse humilde y escuchar otras revelaciones, que el Señor se sigue revelando en otros espacios. Nosotros hemos cristianizado a Jesús. Creemos que Jesús elige a la Iglesia y a la Iglesia católica. Y tal vez otras iglesias protestantes, evangélicas, pentecostales creen lo mismo, que sus iglesias son las que Jesús elige. Entonces despreciamos todo el mundo religioso que hay y despreciamos lo que no es de nuestro club, porque creemos que son no solo contrarios, sino enemigos. Entonces ahí caemos siempre en esa imagen del capataz. Si vos no haces lo que te digo, estás fuera de mi iglesia. ¿Cuántos siglos nos llevó a nosotros quitar esa imagen de nuestras iglesias que decía extra ecclesia nulla salus? Fuera de la iglesia no hay salvación. Eso es terrorífico. Si lo entendemos que cuando decimos iglesia es nuestro club. Ahora, si me decís fuera de Cristo, yo acepto eso. Fuera de Cristo no hay salvación. Pero no porque Cristo sea cristiano. Lo puede decir un musulmán, lo puede decir un budista, un ateo, porque Cristo está muy, pero muy encima de las religiones. Me quedaba pensando que también en este ambiente de sinodalidad que está viviendo la Arquidiócesis de Buenos Aires, y lo hemos hablado muchas veces, no tiene salvación, pasa dentro de la propia iglesia con los grupos, ¿no? Mis grupos son mejor, entonces acá tenés que venir para que Dios venga y se haga presente y se derrame acá el Espíritu Santo, ¿no? Hay que tener como mucho cuidado en individualmente dentro de qué pertenecemos y qué no pertenecemos, cómo enjaulamos a Dios, ¿podríamos decir eso? Totalmente, y fíjate cuánto tiene que ver con nuestra cultura porteña y argentina. El fútbol para nosotros es la gran pasión, pero ir a la cancha en nuestro país tenía ese condimento, que el que está enfrente es mi enemigo. Un rival. Es un rival. Entonces, sin querer, eso se da también en los aspectos religiosos. El que no está en mi club, si no es de mi grupo de oración, si es de los scouts de la otra parroquia, es un pobrecito que no entiende nada, porque nosotros tenemos la clave de entender a Jesús. La verdad que es un gran lamento eso para la iglesia entera, el sentirnos que somos centro de atención. Por eso, Francisco, sobre todo, vayan y abran y vayan a la periferia y vayan en salida, y hay mucho de esto, ¿no? En este último tiempo. No se queden ahí encerrados, sino, bueno, desde Concilio Vaticano II, ahora en las ventanas, esto tiene que ser un aire nuevo, pero no para nosotros, sino para los otros, fundamentalmente, ¿no? Hay un laburo ahí espiritual de cada uno de nosotros como cristianos de llevar la buena nueva, no como que lo que tengo lo mejor, sino acá hay vida, estamos invitados a... ¿no? Para acoger nosotros el mensaje y también hacerlo acoger al hermano. Si vamos de nuevo a la parábola de los talentos y vamos a esta imagen de Jesús en el último hombre, ¿qué mensaje nos darás en este tiempo, Mariano, especial? Porque también hay que convertirse a ese Jesús. Vos lo que propones también es nos tenemos que convertir a la imagen verdadera de Dios, ¿no? ¿Cuál es el mensaje para esta cuaresma? ¿Qué camino recomendás hacer, repito, como niños, según la experiencia que has tenido vos y tu equipo, de este Jesús que se brinda por entero desde lo más bajo de nosotros mismos, desde la propia tierra, ceniza y humildad? Qué gran desafío me pones. Repetiría lo mismo que ha comprendido siempre el cristianismo en general, porque a pesar de estas lecturas tradicionales que decíamos hace un ratito, siempre ha subsistido, gracias a Dios, la mejor imagen de Jesús. Esto no es algo que yo responda desde lo que estudié con esta parábola, sino que me sumo a la gran tradición del cristianismo. Jesús es el último. Jesús se hace último entre los últimos. Es la carta a los filipenses. No... vamos a decirlo para que entiendan todos, ¿no? No canchereó. No se hizo el canchero sabiendo que es Dios, sino que se anonadó a sí mismo, dice la carta. Se hizo uno de los nuestros. Tocó lo último. Mirá, esta imagen puede servir. Cuando pasamos por un lugar que están construyendo un edificio, vemos esos cascotes gigantes, ¿no? Entonces, si yo quiero levantar unos cascotes, los pongo en una bolsa, pero si los agarro desde arriba la bolsa, ¿qué pasa? Se me desploma, se abre la bolsa. Necesito poner las manos
por abajo de la bolsa de los escombros y llevarlas al volquete. Para mí esa imagen, que es súper bíblica, tiene que ser la de nuestra Cuaresma. Jesús viene al punto más miserable de la humanidad para levantar desde abajo, siempre desde abajo, no puede tomar desde arriba, porque si no se hace uno de los nuestros, nadie queda rescatado. Es el gran problema que tenía el mundo judío de la Palestina de Jesús. El sumo sacerdote no hacía eso, no se acercaba a ningún miserable porque quedaba impuro. Entonces el Dios de Jesús, en la Cuaresma y en todo el año, hace eso, viene al último reducto de vida útil y levanta desde abajo para hacer de nosotros luz del mundo y sal de la tierra. Maravilla. Gracias, Mariano. Gracias por ayudarnos en el día de hoy. Gracias, gracias.